Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Si le dijeran a usted que tiene una enfermedad que sería una amenaza a su vida, ¿no quisiera que le dijeran también cómo tratarla tan pronto como sea posible? ¿Y no quisiera tener el mejor especialista posible? El estudio de hoy nos ayuda a ver cómo la palabra de Dios revela nuestra enfermedad espiritual y también cómo conseguir ayuda para sanarla. Estamos en el Evangelio de Marcos capítulo 14 en nuestro estudio de la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones dispuestos y sinceros a ser enseñados por tu palabra. Oramos que sea un tiempo de bendición y de edificación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra expedición por el Evangelio según San Marcos. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el aspecto de la institución de la Cena del Señor. Y dijimos que Jesús instituyó una nueva fiesta al ir desapareciendo la vieja, es decir, la fiesta de la Pascua. Erigió un nuevo monumento, no de bronce ni de mármol, sino un monumento que tomó los elementos que perecen tan fácilmente como son el pan y el vino. La celebración tradicional de la Pascua judía había anticipado la venida de Jesús como el Cordero de la Pascua. Y ahora la Cena del Señor mira hacia atrás, hacia su muerte. El pan habla de su cuerpo que fue quebrantado. Recuerde usted que la Escritura dice en Juan 19:36, no será quebrado hueso suyo. Continuando hoy nuestro estudio de este capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, vamos a leer ahora los versículos 22 al 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hay varias cosas aquí que consideramos interesantes e importantes. Según la tradición hebrea, la copa de la Pascua debía pasar de uno a otro 7 veces durante la celebración de esta fiesta. Durante la fiesta acostumbraban cantar algunos de los grandes himnos de Alel, o sea, Aleluya. Al pasar la copa la 7ª vez, el Señor Jesucristo no bebió, sino que instituyó con ellos la Cena del Señor. La Cena del Señor ahora mira hacia atrás, a lo que Él hizo por nosotros en la cruz hace más de 2000 años. La Pascua anticipó su venida, pero la Pascua será restablecida en el reino milenario, y vamos a estudiar eso en el libro de Ezequiel. Y la razón por la cual creemos que se hará esto es que en aquel tiempo volverá Jesucristo para mirar hacia atrás a su primera venida exactamente como la había anticipado. No vemos ninguna razón por la cual Jesús no pueda anticipar y también mirar hacia atrás. A propósito, eso sacaría a la luz el verdadero significado de la Pascua durante el reino milenario. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y llegamos ahora al siguiente aspecto en consideración en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Vamos a leer los versículos 26 al 31. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Encontramos aquí en primer lugar que Simón Pedro promete su lealtad. Claro es que era sincero, pero no conocía sus propias debilidades.
Y este es el mismo problema que la mayoría de nosotros tenemos hoy en día. No conocemos nuestras propias debilidades. Personalmente creemos que usted, por ejemplo, no se enterará de sus debilidades mediante la psicología. Creemos que el único lugar en que usted realmente puede verse a sí mismo es en la palabra de Dios. Ella es el único espejo que tenemos. Quisiera leerle ahora un pequeño extracto de ciertas enseñanzas que están circulando hoy en día. Son publicadas por una organización cristiana, pero creemos que no dan los conceptos que debieran. Habla en cuanto a una joven que tenía un problema y fue al pastor de su iglesia para que le diera consejos. El extracto en mención dice: después de varias charlas con ella, el pastor se dio cuenta de que él no podía ayudarla en el grado en que ella lo necesitaba. Refirió entonces a Betty a un competente psicólogo cristiano, alguien que era consejero de profesión. Este psicólogo guió a Betty a una comprensión más profunda de las causas de sus inquietudes, muchas de las cuales se originaban en algunas experiencias de su niñez de mucho tiempo antes, experiencias olvidadas, pero recordadas y comprendidas bajo la dirección de ayuda experta. El resultado: una joven cristiana ha sido librada de ciertos problemas emocionales y que se está gozando ahora de una nueva relación consigo misma, con otros y con el Señor. Hasta aquí la lectura. Amigo oyente, este tipo de cosas se lee como los cuentos de hadas. Y así vivieron felizmente por largos días. Ahora sucede que el psicólogo cristiano no es más competente que el pastor ordinario para poder resolver estos problemas hoy en día. Creemos que nos han engañado hoy a fin de que creamos que el psicólogo cristiano puede decir unas palabras altisonantes y misteriosas y que de un modo u otro los problemas quedan resueltos. Amigo oyente, ninguno de nosotros conoce las profundidades del corazón humano. Solo la palabra de Dios puede hacernos ver cuán pecadores somos. Ese era realmente el problema de Betty en la historia. Y ese es el problema mío y ese es el mismo problema suyo. Cuando reconocemos esto, vemos que cualquiera que verdaderamente conoce la palabra de Dios, entonces puede ayudarnos. Si quitamos el énfasis de la palabra de Dios, encontramos que hay quienes pretenden resolver un problema con la ayuda del psicólogo y salen con 2 problemas más. Entonces, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hablemos en claro. El único remedio de un problema es el Señor. No es que uno resuelve sus problemas para luego ir al Señor. No, amigo oyente, usted va al Señor y Él es el principal y gran médico. Él es el gran psicólogo y Él solo nos conoce. En el análisis final, Él es el único. Insistimos en decir esto porque creemos que es importante que alguien lo diga hoy en día. Notamos también que muchos son los que ganan plata con los males de otros, cuando realmente es solo la palabra de Dios la que puede resolver nuestros problemas. Dios mismo va a resolverlos. Si solo aprendiéramos a ir a Él y confiar todo lo que somos y tenemos en sus manos. Es posible que reconozcamos el hecho de que hemos sufrido una mala niñez. Amigo oyente, hemos sufrido el pecado, lo más malo de todas las cosas, pero tenemos un Salvador que nos ama y podemos acudir a Él. ¡Cuán maravilloso es tener a alguien a quien acudir! Notamos ahora que el Señor Jesús les dice que Él irá delante de ellos a Galilea. Anuncia su resurrección. Les dice que las ovejas serán dispersadas, pero que Él irá a Galilea después de su resurrección. Prometió encontrarse con ellos allí. Pero Simón Pedro no pudo conformarse con eso y declara que él no será escandalizado aunque los otros se escandalicen. Vemos aquí una vez más que Pedro simplemente no sabe lo que dice. Por tanto, Jesús prepara a Pedro para lo que vendrá y le hace saber que él permanecerá fiel. Amigo oyente, el Señor permanecerá fiel para con usted también en tiempos como este. Estará allí en la hora más desesperada y peligrosa. Él ciertamente estaba con este hombre Pedro. Llegamos ahora al siguiente punto. Jesús ora en Getsemaní. Leamos los versículos 32 al 34 de este capítulo 14 de San Marcos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. El huerto de Getsemaní, al que venían con mucha frecuencia,
Debe haber sido un lugar muy conocido. Y siendo que los discípulos habían ido allí tantas veces, sin duda este era un lugar que Judas conocía muy bien. Nuestro Señor nunca pasó una noche dentro de la ciudad de Jerusalén. Siempre salía a este lugar. Ahora había solamente 11 discípulos. Jesús dejó un círculo exterior de 8 y llevó consigo a 3, a Pedro, Jacobo y Juan, en un paso más cerca a él en esta hora. Fue para orar. El lenguaje indica que Cristo enfrentó una prueba dolorosa en este huerto. El versículo 33 nos dice que comenzó a entristecerse, es decir, comenzó a sentir pavor. Amigo oyente, Jesucristo en su humanidad compartió nuestra angustia. Jesús enfrenta aquí una angustia en su alma que era tan grande, si no más grande, que el sufrimiento de su cuerpo en la cruz. Ahora, ¿enfrentó Jesús al tentador de nuevo aquí en el huerto? Creemos que sí. Pero tenemos que ser francos y decir que aquí nosotros solo podemos aproximarnos hasta el borde de la escena, porque hay misterios en cuanto al huerto que ahora no podemos comprender. Creemos que es audaz y realmente casi blasfemo el cantar las palabras «iré con él en el huerto». Siento mucho, amigo oyente, pero ruego que me exima de esto. Yo no puedo ir con él en el huerto. Usted no sabe lo débil, lo superficial y el tropiezo que soy. No puedo ir con Jesucristo al huerto, pero sí me pararé al margen y velaré mientras que ora. Él nos pidió velar y orar para no entrar en tentación. Leamos los versículos 35 y 36 de Marcos, capítulo 14. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos dice que él oró pidiendo que la hora pasara de él. No era la muerte lo que temía, sino más bien la hora de la cruz. Temía aquel momento en que el pecado sería puesto sobre él, cuando Jesucristo mismo fuese hecho pecado por nosotros. Así lo declara San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Aquí Jesús hace sinónimas la hora y la copa. Escuche las palabras del escritor a los Hebreos en el capítulo 5, versículos 7 y 8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Continuamos ahora con Marcos capítulo 14 y leamos los versículos 37 y 38. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Los 3 discípulos aparentemente no estaban turbados. El hecho es que podían dormir en medio de todo esto. Este hombre Pedro ni siquiera estaba perturbado por el hecho de que ya pronto él iba a negar a Cristo. Debía haber estado velando y orando, pero simplemente dormía. Solo mediante el orar y el velar podemos evitar la tentación hoy en día. Ahora notemos que Jesús vuelve y repite la primera oración. Ellos se durmieron una vez más y no tuvieron ninguna explicación para su fracaso. Ciertamente aprendemos aquí que no podemos confiar en la carne. Al parecer, hubo aquí un intervalo de tiempo y por tanto deben haber dormido brevemente otra vez antes que arrestaran al Señor. Leamos los versículos 41 y 42 de Marcos 14. Vino la tercera vez y les dijo, Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. En los versículos siguientes encontramos el arresto de Jesús. Leamos los versículos 43 y 44. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, Al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Ahora vemos que han venido para hacer lo que los príncipes religiosos dijeron que no harían. Ellos habían dicho, no durante la fiesta. Sin embargo, tenemos aquí uno de los hechos de traición más viles de que sea capaz la humanidad. Es algo detestable y aborrecible.
Judas conocía el lugar acostumbrado al cual se retiraba el Señor y así guió hasta allí a sus enemigos. Un beso siempre ha sido símbolo de amor y devoción, pero Judas lo empleó para traicionar a Cristo. Y esto hace que su hecho sea aún más cobarde y repugnante. A propósito, aprendemos aquí que nuestro Señor, en cuanto a sus rasgos físicos, no era diferente a los demás hombres. Hubo necesidad de que un conocido le identificara dentro de una multitud. Ahora, los versículos 45 y 46 nos dicen: «Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron». Note usted que Judas le llama maestro, no le llama Señor. Y es que, amigo oyente, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así lo dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Esto señala el momento en que Jesús fue entregado en manos de hombres pecaminosos. Se entrega ahora para ir a la cruz. Ahora Simón Pedro trata de darle socorro. Leamos los versículos 47 al 50 de este capítulo 14 de Marcos. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 10, dice que fue Pedro el que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Juan también nos dice que el nombre del siervo era Malco. Simón Pedro sería buen pescador, pero aparentemente no era tan buen espadachín. Notemos también que los discípulos le abandonan y huyen, lo que fue un cumplimiento de la profecía bíblica. Jesús observa en voz alta que esto cumple la profecía. Si estos hombres hubieran creído las Escrituras, podrían haber vacilado o aún cambiado de opinión. Tenemos entonces aquí un incidente de cierto joven que estaba cubierto solo con un lienzo. Cuando le detuvieron, dejó el lienzo y huyó desnudo. Siempre ha habido especulación en cuanto a quién sería este joven. Algunos creen que podría haber sido el apóstol Pablo. Otros creen que pudo haber sido Juan Marcos. Personalmente creemos que fue Juan Marcos. Tenemos ahora el siguiente aspecto en este capítulo 14. Jesús es puesto a prueba ante el Sanedrín. Leamos el versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Cuando entremos en nuestro estudio de los evangelios de Lucas y de Juan, vamos a considerar con usted el juicio de Jesús en más detalle. Pero hay una cosa que causa sobresalto en cuanto a esta sección en particular y queremos que usted la observe. Le trajeron ante el Sanedrín y era de noche. Leamos los versículos 60 al 64 de este capítulo 14 de Marcos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Todos se asombraron de su silencio. Pero cuando le preguntaron bajo juramento si era el Cristo, el Hijo de Dios, él declaró: Yo soy. No pudo haber hecho una declaración más noble. Luego añadió una declaración que solo podía aplicarse al Hijo de Dios según la profecía en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Esta profecía dice: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amigo oyente, el sumo sacerdote comprendió muy bien lo que Jesús dijo y todas las inferencias de lo que él dijo.
y cuando rasgó su vestidura, violó la ley, porque la vestidura del sumo sacerdote no debía rasgarse. Y aún así lo condenan a la muerte. Amigo oyente, Jesucristo o bien habló la verdad, o bien no la habló. Si lo que Cristo dijo no fuera verdad, entonces tenían amplio motivo para condenarle. Pero si lo que hablaba era efectivamente la verdad, entonces ciertamente debieron haber investigado más antes de condenarlo. Y llegamos ahora al aspecto final que vamos a considerar en este capítulo 14 del Evangelio según San Marcos: la negación del apóstol Pedro. Nuestro capítulo termina con la negación de Simón Pedro. Hizo exactamente lo que nuestro Señor dijo que haría aquella noche. Leamos los versículos 65 hasta el final de este capítulo, el versículo 72. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: «Profetiza». Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó, diciendo: «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. La debilidad de Pedro de querer hablar demasiado le metió en un gran apuro. Cuando se excitó, cayó de nuevo en su mala costumbre de hacer imprecaciones y de jurar. Pero Pedro no conocía su propia debilidad, no se conocía a sí mismo. Todavía no se había dado cuenta del hecho de que en la carne no mora el bien. Pero este hombre pudo arrepentirse de su pecado, y esta fue su prueba decisiva. Estas lágrimas fueron de un arrepentimiento genuino. De modo que Pedro pudo escribir más tarde en su primera carta, capítulo 1, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro sabía que el Señor Jesús le había guardado. ¿Y usted, amigo oyente, sabe si Jesús le ha guardado? Si no lo sabe, ahora es el momento de obtener esa seguridad, de recibir esta certeza, abriendo las puertas de su corazón a Cristo Jesús y permitiéndole entrar como el dueño, como el Señor, como el Rey de su vida, y recibiendo de Él la paz, el gozo y la salvación eterna. Que el mismo Señor le ayude hoy a dar este paso sin igual que marcará su destino eterno. Y aquí nos detenemos por hoy, y Dios mediante retornaremos en nuestro próximo programa en la continuación de esta serie. Es nuestra oración que el Señor le bendiga. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la Biblia.org/notas, a través de la Biblia.org/notas.